Bienvenidos a Después de la Pérdida. Yo soy Gaby Pérez Islas. Yo, Eduardo Madrigal. Y este es un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida, quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida. Un espacio para crecer en resiliencia y también en amor. Un gran sí a la vida. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Hola, bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Me da mucho gusto que estén aquí, siéntanse bienvenidos y además hoy siéntanse aliviados y confortados porque nuestra invitada de hoy de verdad nos va a dar herramientas para sanar el alma. Son temas bien sensibles, pero ¿cuántas personas no han vivido un abuso sexual? Y hoy definiremos lo que es esto, pero uno se puede recuperar. De verdad, yo siempre he creído que lo que le pasa al cuerpo no tiene por qué pasarle al alma. Así que vamos a trabajar en eso. Ahorita se las presento. ¿Cómo estás, Eduardo Madrigal? Muy bien, muy contento de estar aquí. Gracias a todos los que nos escuchan, como siempre, cada jueves. Puntos extra para los que estén escuchando este episodio, porque este episodio merece puntos extra para nuestras vidas y para las futuras generaciones. Entonces, gracias por estar aquí. Pues nada. Estoy muy contenta con nuestra invitada de hoy y les quiero decir cómo la conocí, porque son estas, para mí, diosidencias que nos ponen en el lugar correcto. Fuimos invitadas al podcast de Pau Zurita, una amiga en común, y entonces ella salía y yo entraba. No alcancé a escuchar lo que ella platicaba, pero me vibró bonito. Y después intercambiamos ahí nombres y después me dediqué a seguirla, estoquearla, dirían hoy en día, ¿no? Para ver su trabajo, porque me gusta mucho que esta psicóloga especialista en abuso sexual, trabaja con niños, trabaja con los papás de los niños para educarlos. Es una activista, y lo voy a decir en el mejor sentido de la palabra, porque colabora con muchas fundaciones. Me invitó recientemente a ser parte de una campaña hermosa de Mi Voz por Ellos, en la que compartíamos, como ustedes lo vieron en mis redes, información acerca del abuso, cursos que hay para que todos los padres nos preparemos. Entonces, estoy muy contenta de tener el día de hoy a la psicóloga Paola Aguilar aquí con nosotros y gracias por estar. Preséntate tú más ampliamente para que sepan todo lo que haces, quién eres y el hermoso corazón que tienes para el trabajo que realizas. Pues muchas gracias por invitarme, me encantó esta invitación, tener este espacio. Creo que tienes una audiencia súper bonita y me encantaría transmitirles información valiosa porque se trata de un tema complicado, lo decías tú muy bien, Eduardo, no Sí. es un tema que todos queremos escuchar, muchas veces nos saltamos esa historia, le ponemos mute, porque claro, hablar de violencia sexual infantil genera mucha angustia, preocupación, por decirlo menos, ¿no? Estamos hablando de tal cual de una atrocidad, pensar que a un menor de edad inocente se le puede transgredir de esa manera, pues claro que provoca emociones muy intensas. Sí. Y luego también conecta con la propia historia. Las estadísticas no son muy precisas en el sentido que no hay mucha denuncia. Se estima que el 80% de los sobrevivientes nunca jamás hablan, se van a la tumba con este gran secreto que lastima tanto. Entonces, no conocemos con total precisión las estadísticas, pero yo te diría, yo cuando tengo conferencias y ciertos foros, me gusta hacer como un sondeo anónimo, que es en tiempo real con una aplicación muy padre que hay por ahí, y después de explicar lo que es violencia sexual, les pido que contesten si ellos vivieron en su infancia violencia sexual o no. Y aproximadamente el 60% de las personas que acuden a estos eventos, por lo menos, presentaron algún tipo de violencia sexual en su infancia. Es decir, es una problemática enorme. Enorme. En esto que les platicaba de Mi Voz por Ellos, en colaboración con mi querido Chovy Landeros, a quien le mandamos beso, veíamos que de cada 10 niñas, 6 han sido abusadas. Y de cada 10 niños, 4. O sea, son cifras altísimas y yo ratifico eso porque en mi consultorio, aunque vienen por otro tema, porque conmigo vienen por otra pérdida, todo, pero de repente sale ese silencio.
es terrible porque me dicen, nunca se lo había contado a nadie. Y son personas que tienen 40, 60, 70 años y por primera vez están hablando algo que les generaba vergüenza, porque acuérdense que pena es de lo que hago, pero vergüenza es de quién soy. Esa vergüenza que cargas donde te sientes corresponsable de algo que nunca fue tu responsabilidad porque fuiste una víctima. ¿Podríamos definir, por favor, qué es abuso sexual? Porque no estamos hablando solo de una violación, estamos hablando de todo lo que viole mi privacidad, mi intimidad. ¿Qué definirías como abuso sexual? Mira, nada más por hacer un paréntesis de novedad, porque sabemos que siempre el lenguaje está cambiando y hay tecnicismos mejores que otros. Todos conocemos el tema abuso sexual y coloquialmente está perfecto, pero me vas a oír decir ahora mucho más la palabra violencia sexual infantil, que es como el término que en los últimos quizá meses o un año se ha instaurado como el que es más correcto, digamos, para abordar la problemática. Gracias por decírnoslo y crecer en eso, ¿ves? Sí, Esto sí. es lo que me gusta. Para estamos aquí, para aprender igual ustedes. Gracias por hacerlo y vamos a seguir aprendiendo. Muy bien. Justo, o sea, yo lo uso de pronto indiferentemente porque el que entiende todo el mundo pues es abuso. Incluso yo he tenido que instruirme a mí de acuérdate, es violencia, es violencia. Pero bueno, creo que es un dato ahí para tener. Sí, y me gusta. Entonces, cuando hablamos de violencia sexual en la infancia, estamos hablando siempre de una situación que tiene un contenido sexual que no es apropiado, que no corresponde a la etapa del desarrollo entre un menor y alguien más. Y digo alguien más porque muchas veces pensamos que la violencia sexual se da solamente entre un adulto o un joven y un niño. Y la realidad, y este es uno de los mitos que por lo menos en mi carrera, en lo que yo me he dedicado, me ha tocado mucho más romper, porque hasta en la carrera nos enseñan, no, así es entre niños, es juego sexual. Entonces, no puede haber abuso, no puede haber violencia si es entre pares de la misma edad o más o menos de la misma edad. Pero hoy por hoy sabemos que claro que existe el juego sexual, exploración, por supuesto, pero que hay muchas ocasiones en donde no se trata de juego sexual, en donde verdaderamente hay una situación de abuso y de violencia, cuando un niño está replicando algo que vivió o que vio, que no comprendió, que lastima y lo replica como su manera de intentar procesarlo o metabolizarlo con otro menor, entonces también estamos hablando de violencia. La violencia puede ser forzar, coaccionar o persuadir. 90% de los casos es así, o sea, es como un juego, no es tienes que hacer. Sería mucho más fácil identificar, ¿no? Sí, al agresor, sí. Sí. ¿Es cierto que tiene que haber una diferencia mínima de 5 años de edad entre un niño y otro para que se pueda decir que hubo un abuso o se violentó a alguien? Violencia va a implicar siempre esta acción que tiene dos grandes diferenciales. Por un lado, una asimetría, es decir, hay una diferencia. Pero puede haber una diferencia. La asimetría, yo siempre digo, es lo más fácil de encontrar, porque puedes tener dos niños de 5 años, este es un caso real, 5 años, que es la mismita edad, que uno ha estado expuesto a pornografía y el otro no. Ya hay asimetría, ya hay una diferencia, no son iguales. Y la segunda es cuál es la intención. Cuando se habla de pares, es importantísimo checar cuál es la intención. La intención de la interacción es, a ver, me muero de ganas de ver si tu vulva y la mía son iguales. O cómo es eso del pene, porque yo ya vi un pene, pero siento que hay penes diferentes. Entonces yo quiero ver cómo es el tuyo, a ver si es igual al de mi primo, que yo también ya se lo vi. Y hay como este entusiasmo incluso de decir, quiero descubrir el mundo. Me acabo de dar cuenta que no solo hay humanos de pene y hay humanos de vulva. ¿Qué es eso? Oye, y hay humanos que nos están viendo en este momento y nos están escuchando, que estoy absolutamente segura que de oír estas palabras ya sienten cosas, ¿no? Sí, porque ya le bajaron por hoy le bajaron, espérame. No, viene mi hijo en el coche y yo vengo oyendo después de la... No le bajen porque esto hay que oírlo con los niños, todo lo tienen que saber también. Pero fíjense cómo desde ahí, generaciones atrás, viene esto de, bueno, le ponían apodo a las partes del cuerpo porque era muy duro. Y yo siempre decía, por favor, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Igual me pasa con la muerte en mi área de trabajo. Desde que partió, desde que se fue, desde que se murió. Dilo, porque creo que deja mucho menos huella de abandono pensar que alguien se murió, se fue y me dejó. No, me dejó, siempre va a tener un... ¿Por qué?
pero pues se murió, no fue su culpa, no quería, ¿no?, abandonarme, ni aún en el caso de alguien que se quita la vida, no lo hace por lastimarte a ti, lo hace por dejar de sufrir la persona. El vocabulario es fundamental y usar este vocabulario con nuestros hijos para que nuestros hijos nos puedan decir las partes del cuerpo donde tienen comezón, donde alguien los tocó, donde alguien les enseñó esa parte del cuerpo. Tienen que saber cómo se sabe, pero si seguimos haciendo esto tan secreto, tan oculto, pues ni siquiera ellos, los niños, perciben, aquí hay algo sucio, aquí hay algo innombrable. Pero mira, justo esto del innombrable y así me parece muy curioso porque ya hacen una comparación muy mala, pero muy cierta. Hasta en las películas de miedo, ¿no? Cuando alguien trae al chamuco dentro, chamuco o diablo o lo que sea, se necesita saber el nombre de esa entidad mala para poderlo ya exorcizar o lo que sea, ¿no? Creo que si tienes el nombre de las cosas o los llamas por lo que son, tienes un poco ya más de control de la situación. En efecto, no estás diciendo desde lo que pasó, ¿no? ¿Qué pasó desde que te dio cáncer, desde que, etcétera? Dilo. Tener una definición clara, creo yo, hoy en día, y gracias por hacerlo, de lo que es la violencia sexual infantil, pone ya el pie en decir, bueno, de aquí ya sabemos lo que es, ahora cómo lo frenamos, ¿no? Identificarlo, y lo he escuchado en otros videos que has compartido en tus redes y demás, aquí están apareciendo todos y están los links también abajo en la descripción. Es muy sencillo, ¿no? Identificar esto es sencillo porque el niño lo manifiesta en todas las maneras en las que se expresa, en sus dibujos, en cómo está hablando, en cómo él mismo toca o su cuerpo o los de los demás, en las cosas que dice, hace, etcétera. Pero muchas veces como que no queremos ver que eso está diciendo, decimos es normal, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar entonces? Porque hay muchas mamás que nos están viendo o abuelitas muy lindas que les mandamos un abrazo, que tienen nietas, que lo que están viendo o experimentando sus hijos o nietos no es normal, sino sí hay algo que tal vez deberíamos de poner un foco rojo. Voy a nada más permitirme dar un espacio para añadir a la definición y que no nos quede incompleta, que la violencia puede ser también sin contacto. Okay. Porque también ese es un gran mito, ¿no? Pues no lo tocó, entonces X, no pasó nada, nadie lo trata. Y puede tener una huella incluso igual de profunda el haber presenciado u observado este tipo de violencia, por ejemplo, que haberla vivido en primera persona. Tuve el caso de 2 chiquitos, 2 hermanitos. El primo estaba pues violentando sexualmente al hermano pequeño. El grande, claro, desde la incomprensión que no sabe ni qué es, que eso tiene mucho que ver con lo que tú decías, ¿no? La posibilidad de darles palabras, nombres y conceptos les permite pensar, entender y expresar con mucha más facilidad. Pero no sabían ellos pues de qué se trataba, simplemente el grande como que no le latió, dijo que no. La sintomatología del hermano mayor fue mucho más severa que la sintomatología del hermano menor, quien vivió abuso de contacto. El abuso que él vivió fue sin contacto. Claro, lo entiendo. ¿No? Que tiene que ver con ver, con mostrar. Claro, y yo he tenido muchos pacientes que se sentían muy incómodos porque se daban cuenta que los espiaban cuando se bañaban, que entraban al baño, que querían, ven, siéntate aquí en las piernas. Estas cosas, bueno, en las piernas sí había contacto, pero cuando te ven, no sé, que te espían, que entran al cuarto, que no te sientes cómodo porque en la noche a lo mejor van a entrar a tu recámara y vas a sentir que ahí está junto a ti. Todo esto es muy violento. O sea, tendría yo que decir, y de veras así con un banner, los niños y las niñas no se tocan. No se tocan, no se les toca nunca. O sea, de verdad es algo fundamental porque son lo más noble, lo más puro, lo más bueno que pueda haber. Y cuando pienso ahora que estuvimos viendo los Juegos Olímpicos, ¿no? Y me maravillaba ver lo que es capaz el ser humano. O sea, cómo llevado a bien puede batir un récord olímpico, puede lograr esas cosas. Cuando pienso en violencia sexual a un niño, pienso en lo peor que puede hacer el ser humano. Me parece que son los dos extremos. Y no porque digamos, ay, no, qué horror. No, eso, bueno, ni Dios lo quiera que le pase. Ok, entonces hay que escuchar, hay que ver y hay que prevenir, porque seguimos haciendo cosas, ahorita que decías abuelitas, o sea, las abuelitas para ellas es muy normal a veces, a ver, en lo que estamos aquí cenando, váyanse los niños a ver la tele, métanse todos a mi cama. Y entonces mete a todos los niños en la cama, todos los primos, son primos, Gaby, por Dios, ¿qué estás pensando? Sí, pero son primos de diferentes edades y diferentes curiosidades. No siempre tiene que haber maldad.
¿De acuerdo? Totalmente. Yo siempre digo, cuando un menor abusa de otro menor, no se le llama abusador. Está repitiendo y replicando algo que no ha podido procesar y que no ha podido comprender. Y justamente decías ahorita de los síntomas, que me parece que es algo fundamental. Los niños siempre nos van a comunicar cuando algo les está pasando, quizá no con palabras, no tienen a lo mejor el lenguaje, los conceptos, o incluso están atemorizados, sienten muchísima vergüenza y la vergüenza les lleva, que se conecta por supuesto con la culpa, les lleva a callar por temor a perder la retroalimentación de la mirada de los padres, pensar que son malos, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, o sentir que ellos lo provocaron, o como no dijeron que no, entonces, como no dije que no soy malo, o como dije que sí soy malo, que después podremos hablar de eso, las respuestas del sistema nervioso autónomo, que puedes tener respuestas de complacer, y es una respuesta adaptativa de supervivencia, o respuestas de parálisis, en donde no puedes decir que no, que es una respuesta adaptativa de supervivencia. Pero claro, un niño que no sabe esto, lo interpreta como: yo sabía que esto estaba mal y no dije que no, entonces yo soy malo, entonces yo quise. O dije que sí. O sentí rico, porque el cuerpo está agradable. hecho para sentir. Entonces Exacto. puedes haber sentido rico y eso te generó muchísima culpa porque sabes que hay algo oculto que no puedes decir, pero me gustó, pero entonces soy malo. No, pero no lo pueden hablar, que es lo terrible. Hay un término que se llama discordancia en la excitación sexual, que es justamente eso, es tu cuerpo puede tener, incluso el cuerpo de una niña, por ejemplo, puede llegar a tener un orgasmo. Y eso no significa que haya ni deseo, ni consentimiento, absolutamente nada. Simplemente es un cuerpo que funciona y que si se le estimula, reacciona. Pero esto confunde incluso a los adultos, ¿no? Muchas veces piensan, no, pues es que yo sí quería porque sentía agradable o porque llegué a un clímax. Eso no tiene nada que ver con la voluntad, ni con el consentimiento, ni con el deseo. Pero bueno, regresando al tema de la abuela y de los síntomas, claro, me encanta que haya muchas abuelas escuchando, porque luego yo trabajo con muchísimas familias, trabajo con muchos sobrevivientes, con familias, mucho en prevención, y a veces nos topamos con pared con la generación de arriba, ¿no? Sí. En donde, ay, qué maleducado, porque no me saluda y me da un beso y un abrazo, mijita, pero soy su abuela, o sea, no tiene nada de malo. Y entiendo, nos encanta que los niños nos muestren afecto de forma física, pero si enseñamos a anularse, si les enseñamos a anular lo que sienten corporalmente para complacer al adulto, los estamos desconectando de uno de los únicos recursos con los que cuentan, que es su propia incomodidad corporal para saberse cuidar. Entonces, la manera de fortalecer en los niños desde la generación claro, los papás, pero también de los abuelos, es, aunque nos duela muchísimo porque te mueres de ganas por un abrazo y un beso, encuentra otras maneras de expresar afecto que sean adecuadas para ambas partes. Si a tu nieto o tu nieta le encanta abrazarte, está padrísimo, qué bueno, pero si no le gusta, a lo mejor una forma de mostrar afecto es jugando, conversando, hay otras maneras. Claro. Entonces, sí hay que cambiar un montón la cultura y modificar y enseñar justamente a saber qué observar. Les digo, los niños siempre comunican, pero no con palabras. Nos van a comunicar con conductas, comportamientos, claro, con sintomatología de diversos tipos. El síntoma primordial y el que es único y exclusivo de abuso o de violencia sexual es la sexualización de la conducta. Cuando los niños empiezan en su juego, en su lenguaje, en su comportamiento, en sus dibujos, a plasmar contenido sexual que no corresponde por ningún motivo a lo que un niño tendría que saber o hacer, ese de inmediato es un foco rojo que nos lleva directo con el especialista para indagar qué está pasando, qué pasó. Pero hay toda una serie de síntomas que pudieran aparecer por otros conflictos, ¿no? Porque se murió alguien, porque se cambiaron de casa, porque entraron a un nuevo ciclo escolar, por un pico en el desarrollo, porque los papás están peleándose mucho, porque llegó un nuevo hermanito, por un montón de situaciones emocionales. Pueden aparecer esos síntomas. ¿Cuáles van a ser las diferencias? Normalmente cuando aparecen síntomas tenemos más o menos clara una razón, o si le damos una buena pensada podemos asociar, es que entró a la escuela, hijo, sí, es que me dijo que no está jugando nadie con él en el recreo, es que me fui de viaje un mes, se murió la abuelita, o sea, relativamente es más o menos fácil encontrar o asociar con algún evento de dónde parten los síntomas, porque aparte hay un tiempo específico de inicio, es decir, antes no era así y ahora está siendo así. Entonces,
los síntomas aparecen en un tiempo específico y si nosotros hacemos como una valoración de qué pasó más o menos alrededor de esos días, pues podemos un poquito asociar. Sí, hay veces que sí lo asociamos con algo más y sí se trata de violencia sexual, pero aparte lo asociamos con otro evento que también tenía razón de ser. Por ejemplo, una mujer que de niña fue abusada, el abuso ocurre cuando su hermano se enferma de leucemia. Los papás empiezan a poner muchísima más atención al hermano, la supervisión baja hacia ella, pero claro, se podían atribuir sus síntomas a la situación del hermano. Claro. Y además, los papás, lo cual entenderíamos perfecto, están distraídos en la atención del hermano que consideran en ese momento más necesitado. Claro. Y dejan de ver, pero hay otros casos en que no es por algo así como la enfermedad de un hermano, sino porque estamos distraídos los papás, porque estamos peleando entre nosotros, porque creo que me está engañando, porque estoy más pendiente de otras cosas, o del teléfono y mis amigas, y estoy dejando de ver. O sea, cuando vemos la estadística, dime el porcentaje actual porque no lo sé, pero la mayoría de los abusos sexuales provienen de alguien de tu círculo más cercano. El 90% Ay, Dios son mío. personas cercanas, conocidas y de confianza. Fíjate, 90%. Y nosotros diciéndole a los niños siempre, cuídate de los extraños, cuidado de los malos. Pero también tenemos que decirle, si el primo te dice algo con lo que no estás cómodo o cómoda, se vale decir no. Porque aparte, para que ocurra una situación de violencia, ¿qué tiene que haber? Acceso al niño y el adulto que es encargado de supervisar a ese niño, tener confianza en aquella persona que se va a quedar a solas con ese niño. Entonces, si lo pensamos desde ese lugar, pues por supuesto que quién va a ser, quién va a cometer el abuso, a quien le tenemos confianza, alguien que tiene acceso al niño y que puede tener oportunidades de estar a solas con él. En una encuesta que lancé justo en la campaña de Mi Voz por Ellos a sobrevivientes, la contestaron 3,125 sobrevivientes de abuso, en su mayoría mujeres, ¿no? Como para entender un poco que ahí seguro hay un sesgo, pero prácticamente el 50% de las situaciones de abuso que vivieron fueron por parte de un primo y un porcentaje pequeñito prima. O sea, era una cosa así como 46% primo, 7% prima, más o menos, ¿no? Algo así. Entonces, claro, y uno piensa y dice, nos escandalizamos y dices, ¿cómo los primos? Pero si lo pensamos bien, puedes decir, a ver, tú invitas a tus sobrinos a tu casa y te relajas y te pones a hacer tus cosas porque están jugando, qué padre, los primos juntos, tienen acceso, hay confianza, hay menos supervisión. Claro, pero unas reglas básicas, y ahorita pasaremos porque nuestro objetivo es cómo nos recuperamos, ¿no? Tú trabajas muchísimo en la prevención y yo te aplaudo eso y vamos a dejar el contacto, por supuesto, para que puedan tomar sus cursos, para que puedan informarse y saberlo mamás, abuelas, papás, abuelos, todo mundo. Pero el espacio en el que conviven, como dices, puede ser la casa de los abuelos, ¿no? Ahí están todos los primos. A lo mejor reglas muy básicas como no se puede jugar con la puerta cerrada, Sí. ¿no? No es porque, ay, Gaby, qué mal pensada, tú de veras tu mente tan cochinota. No, no, es que uno es mayor y sabes, o sea, estos juegos, vamos a jugar al doctor, vamos a jugar a los papás, vamos a jugar a no sé qué, pero cuando hay diferentes edades o como tú dices, ¿no? O sea, esta desigualdad, diferencia en lo que han vivido, en lo que han estado expuestos, simplemente un niño que ve las telenovelas en su casa todo el tiempo con sus papás, pues ve unas escenas muy gráficas a un niño que no se le permite más que acceso a lo mejor cierto tiempo a una tablet, programas especiales para su edad. Hay una gran diferencia. Entonces, reglas, ¿qué otras se te ocurre? Que no jueguen con la puerta cerrada. Te voy a decir más o menos 5 importantes. Va. 1, que jueguen en espacios públicos y abiertos en donde haya fácil acceso visual. Puede ser un patio, puede ser un jardín, puede ser la misma sala donde están los adultos, aunque entiendo, ¿no? Que de pronto dices, quiero tiempo adulto, o sea, no quiero el grito, entiendo, pero eso disminuye los riesgos impresionantemente porque están en un espacio público que no tiene puertas como tal, o si sí, es a lo mejor esta gran puerta, ¿no? O sea, no es algo donde te puedes encerrar. Por supuesto, política de puertas abiertas, no relajar la supervisión, tampoco estar paranoicos porque también transmitimos esa desconfianza que no les ayuda. Es una línea media súper difícil, la verdad, entre cuidarlos y no ser paranoicos. Claro. Pero tener supervisión entre adultos, decir, a ver,
vamos a darnos nuestras vueltas, vamos escuchando qué conversación, escuché algo, lo venimos y lo decimos. 4, en las familias en que se pueda hacer de esta forma, a mí me encanta que todos se sienten como familia, todas las generaciones, chiquititos, medianos, grandes, y que puedan hablar de las reglas de convivencia. Por ejemplo, tal cual, no jugamos, a ver, las partes privadas, ¿cuáles son las partes privadas? No, pues pene, vulva, testículos, pecho, nalgas, etcétera. Ok, con esas partes de tu cuerpo, ¿son juguete? No. Entonces, ¿jugamos con ellas? No. Ok, una regla de convivencia para estar todos juntos es que no jugamos con ellas, ni a verlas, ni a tocarlas, ni a enseñarlas, ni aunque sea en una tableta, ni aunque sea en un celular. Entonces, ya es un código. Si eso pasa, podemos hasta decir palabras de familia, ¿no? Se activa el código azul y entonces gritamos código azul. O sea, a lo mejor hay 5 y 4 sucumbieron a ese juego, pero uno dice código azul y entonces... Carlitos se sacó el pilín. Mamá, Carlitos se sacó el pilín. Bueno, está bien, o sea, sin duda podría sonar raro alguna de estas cosas que estamos planteando. Como y lo hacemos con el mayor respeto. ¿Cómo vamos a hacer supuesto. eso, etcétera? Pero si no hacemos cosas así sencillas, hijo, es fácil, ¿no? Prevenirlo de estas cosas que dices no suena nada complicado, ¿no? Ve a la papelería, suena más difícil hacer una maqueta en la secundaria que este tipo de reglas que podemos poner todos en nuestra familia, y qué bueno que lo estén escuchando y espero estén tomando nota porque se pueden hacer, ¿no? Y digo, no son blindaje total, pero como dices, reducen mucho el riesgo, ¿no? Por ejemplo, también algo que reduce riesgos, es una regla de oro, es si van a estar con adultos solos los niños, que sean mínimo 2 adultos por niño. Ok. Y un grupo de 3 o más niños por adulto también reduce riesgos. O sea, no es infalible, nada de esto es infalible, claro, desafortunadamente, pero sí son algunos aspectos que podemos ir cuidando. Incluso estas cámaras, que no tenemos que ser paranoicos, por el simple hecho de que haya cámaras en ciertos lugares, pues la gente se la piensa 2 veces. Sí. ¿No? Entonces, hay ciertas medidas que podemos ir tomando que nos ayudan para poder tener una convivencia sana, y también, sabes que algo importantísimo, saber elegir a los adultos. O sea, a veces creemos que por ser familia y compartir árbol genealógico tienen como pasaporte o visa directa para la entrada de la vida de nuestros hijos. O sea, es incuestionable, pues es tío, es primo, es familia, es abuela. Sí, pero no sabes nada de su vida sexual. O sea, no sabes nada de sus preferencias, no sabes nada de sus cosas. O sea, realmente sabes que es tu primo, sabes que es tu tío, sabes que es el esposo de tu tía. Totalmente. Y lo que pasa muchas veces es que hay perfiles más claros de detectar, que dices, no, con este tío no te juntes, y todos saben que a lo mejor es aquel que tiene conductas transgresivas, que abusa de sustancias, que tiene comportamientos inadecuados, y es fácil para todos detectar y decir, no, los niños solos con él no. Pero hay otros perfiles que tienden más, por ejemplo, a perfiles psicópatas o narcisistas, que son encantadores, que son serviciales, que son amables, que construyen una buena imagen, que se alimentan de que los demás les retroalimentes, wow, eres lo máximo, ¿no? Que tienen esta cuestión como de superioridad, y no significa que todos los psicópatas y narcisistas vayan a ser abusadores o violentadores de menores, pero sí es importante conocer los distintos tipos de perfiles y sobre todo de conductas y comportamientos que nos tienen que llamar la atención para entender, aunque sea mi primo y lo quiera muchísimo, no tiene las credenciales para estar a solas con mi hijo. El tema obviamente es enorme y no pensamos ni nos estamos proponiendo abarcarlo todo en un solo episodio. Pero algo que nos interesaba mucho, Eduardo y a mí, es, vamos a suponer que pasó. Y pasó a lo mejor hace muchos años y hoy eres un joven o eres un adulto. Te voy a bombardear así con algunas preguntas rápido. ¿Uno se recupera de la violencia sexual? Hay muy buenas posibilidades de mejora. Puedes mejorar impresionante. Cada caso es distinto. O sea, depende de muchos factores. Por ejemplo, el tipo de vínculo, el tipo de apego que tuviste con tu familia de origen, ¿no? O con tus cuidadores primarios. Eso nos dan factores de mejor pronóstico. Por ejemplo, alguien que vive este tipo de violencia, pero aparte creció en un entorno súper violento y no tuvo un buen apego y no tuvo un vínculo adecuado, el pronóstico, digamos, es un poquito más complejo. Aunque, claro, el ser humano es sorprendente, ¿no? Y tiene unas habilidades y una capacidad de resiliencia alucinantes. En mi experiencia, lo que yo he visto es que podemos lograr una mejora increíble y una manera de funcionar hermosa
Hay personas que logran sanar mucho más que otras, sí. Hay personas, por ejemplo, si este tipo de situaciones se da de manera muy temprana y genera una situación en donde se estructura la psique de manera psicótica, pues dar vuelta atrás al psicótico como tal. Hoy por hoy no sabemos cómo hacerlo. O al narcisista o al psicópata. Hoy por hoy no tenemos la fórmula de... Es más, las soluciones normalmente quienes se dedican a esto es con el psicópata y el narcisista, la solución es contacto cero. Es decir, no tienes chance. Sí. Entonces, yo tengo la esperanza de que sigamos avanzando y comprendiendo mucho mejor cómo funciona el cerebro para saber modificar. Hoy por hoy hay técnicas y estrategias que parecen incluso raras, que son alternativas a la terapia tradicional, que trabajan justo con el cerebro inferior, en donde se aloja el trauma, en la amígdala, en el sistema nervioso, y ayudan a desensibilizar y a reprogramar a nivel de conexiones neuronales, literalmente, a través de, por ejemplo, el MDR, ¿no? Que son movimientos oculares, o el tapping, o el breathwork therapy, o sea, cuestiones que nada tienen que ver con la terapia hablada, que por supuesto se necesita hacer. Ahorita les voy a decir todo como lo que se puede hacer. Claro, Para mí hay que hacer mucho ahí. O sea, Sí. ahí va. ¿Tú quieres hacer una pregunta? No, Uno, yo hay sigo. muchas respuestas. A ver. ¿Hablar ayuda? ¿Contarlo ayuda? Sí, claro. O sea, el primer paso es poder romper el silencio. Porque romper el silencio es poder mirar, es salir del estado de soledad y del propio estigma que yo siempre digo, como sociedad les ponemos a las víctimas, desafortunadamente sin darnos cuenta. Este estigma de culpa y de vergüenza, de no quiero escuchar, de esto incomoda, que bueno, ok, sí te pasó, pero ya no vamos a volver a hablar de eso nunca, o ok, me cuentas a mí, pero no le puedes decir a las demás personas, o esto es algo que no se habla con los demás. Entonces, el poder romper el silencio es el primer paso para sanar, porque es una manera de salir de esa posición también, de empezar a enfrentar y quitarse como todo este disfraz que se nos pegosteó de soy malo, soy culpable, tengo algo en mí desagradable, inadecuado, que no es amable, Entonces, y encontrar en el otro. Algo que yo he encontrado muchísimo es cómo el otro me ayuda a sanar, cómo sano en comunidad. Okay. Por supuesto, la terapia hablada es fenomenal y es espectacular y ayuda, pero el trauma se aloja en el cerebro inferior, en donde no hay idioma, en donde no hay lenguaje. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Conectar muchísimo más el cerebro inferior, que tiene todas las experiencias sensibles, con el cerebro superior, que tiene toda esta parte hablada, estas narrativas, estas historias que nos contamos, las cogniciones, etc. Generar mucho más actividad en el cuerpo calloso, que conecta ambas cosas, ¿no? Para poder lograr una integración. Pero se tiene que trabajar ambas partes del cerebro, ni una sola ni la otra sola. Entonces, por un lado es la terapia hablada, la terapia que voy a llamar clásica, en el sentido que es la que todos conocemos cuando decimos voy a terapia. Pero por otro lado hay muchísimos enfoques de estimulación bilateral cerebral, en donde conectamos ambas partes del cerebro, y de estimulación de cerebro inferior. Y luego yo te diría, por ejemplo, terapias corporales, es decir, quien vive violencia sexual es muy común que se sienta despojado de su cuerpo y de la propiedad. Para cuidarse, dice, no, mi cuerpo es una cosa, nosotros somos otra cosa, eso le pasó al cuerpo, pero nosotros no, mira, aquí estamos bien. Y entonces, ¿qué pasa? Suelen maltratar su cuerpo, o suelen perder sensibilidad, incluso pueden no sentir calor, frío. Claro, se ponen grasita para que los proteja, ¿no? El sobrepeso a veces habla también de qué hay ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado atrás? O no pueden sentir, hay un bloqueo emocional total. Y literalmente no sienten nada, o es raro que puedan sentir. Entonces hay esta desconexión del cuerpo y hay que trabajar en volver a conectar el cuerpo para tener un buen autocuidado y para integrarnos. O sea, no hay mayor salud mental, ustedes lo saben, que cuando estamos más integrados en todas nuestras secciones. Entonces, eso, comunidad, trabajo en comunidad, trabajo con los cuidadores si es que son niños, trabajo con los cuidadores, o sea, la familia y el rol de la familia como la parte más sistémica. Fundamental en la posibilidad de sanidad.
la terapia más clásica, ¿no? Cambiar tu narrativa, tus cogniciones, etcétera. Estimulación bilateral y trabajar la parte inferior del cerebro con terapias como MDR, tapping, etcétera. Esta parte más corporal, yoga sensible al trauma, hay muchas terapias como de movimiento, corporales. Bien. A ver, aquí te va otra pregunta. ¿Y confrontar a tu agresor? Porque si decimos que el 90% es alguien en tu familia, a lo mejor después de que sucede esto, si fue un abuso prolongado que se repitió muchas veces, sigo conviviendo con él y sigue habiendo la comida y todo. Y esto parte del silencio cuando vas y le cuentas a tu mamá lo que pasó o a tu papá. Ay, mijita, ¿estás segura? Mira, a lo mejor exageras, no digas nada, me vas a buscar un problemón con tu tía. O sea, el priorizar a la familia que al individuo creo que ha sido un error gigante porque no podemos ser felices como familia con individuos miserables. Y ya que lo dices y ya que te abres, por favor, tenemos que ser team nuestros hijos y tenemos que creerles y apoyarlos y arreglar esto. Pero ¿le sirve al agredido, a la víctima, confrontar al agresor cuando ya eres un adulto, cuando ya no eres ese niño vulnerable? A ver, creo que aquí hay varios puntos importantísimos que dijiste. Uno, en donde yo encuentro que hay más herida en los sobrevivientes es en la respuesta de los cuidadores. Veo más herida ahí que en el mismo abuso. En que no les creen, que bueno, sí me creyó, pero todo siguió igual. En que me acusaron de, pues claro, ¿cómo no iba a pasar si tú andas siempre bailando, ¿no? O te vistes de esa manera. O ay, a todos nos pasa, eso es normal. Y ya, o no diga nada y se le va a olvidar, ¿no? Porque es chiquito, entonces se le va a olvidar. Efectivamente, la memoria clara, cognitiva como tal, no va a estar, pero sí se va a alojar en el cuerpo y las conexiones que se generan a partir de esa experiencia traumática van a como predisponer una serie de situaciones de comportamiento, de desarrollo de características de personalidad, de muchas cosas. Entonces, uno, importantísimo de lo que acabas de decir, es la parte de la respuesta de la familia. Eso ya sana. Que tu familia te crea y que le valga gorro si eso va a traer consigo el desmembramiento tal cual de la familia, porque desafortunadamente, Gaby, tú lo sabrás muchísimo en tu trabajo, lo que pasa cañón es que no quiero decir se destruye, sino se reconfigura. Sí. Se reconfigura la familia y eso también es doloroso para todas las partes. O sea, tiene un duelo no solamente quien vivió el abuso, sus papás no solo por la parte de lo que le pasó a su hijo, sino porque va a haber pérdidas familiares, ya no podemos ir a estas reuniones, o ¿sabes qué? Lo defendió esta parte de la familia y dice que tú eres una mentirosa, entonces se divide. Y claro, o hasta la manera de funcionar, ¿no? Muchísima tristeza viene de, pues ahora los sábados y los domingos o los sábados que íbamos a comer en familia, pues ya no tenemos eso. No. Y además a lo mejor la niña o el niño quiere mucho a su tía y no quiere dejar de ir a casa de la tía, pero ahí sucedió esto con el primo, hay toda una connotación. Yo ahí sí les recomendaría a los papás, a las mamás que les llegan y les cuentan que pasó esto. Pues es muy duro y entiendo que te duele el alma, pero hay una parte de ti que necesita ofrecer una disculpa y hay una parte de la víctima en ese momento que necesita escuchar. Perdóname, no te cuidé como debía de haberte cuidado. Te expuse o me descuidé, aunque no era nuestra intención. A ver, yo soy mamá, lo digo sin ningún afán de juzgar a nadie, pero si en algún momento te fallé en la manera que te debí de haber cuidado, te pido perdón, te ofrezco una disculpa sincera. El que alguien te pida perdón no va a borrar el hecho, pero sí te ayuda a sanar mucho el alma. Por favor, háganlo. Este caso que recuerdo que fue para mí muy duro fue el caso de un muchacho que además tenía la edad de mis hijos. Entonces llegó y me contó que durante mucho tiempo su abuelo abusaba de él, pero el abuelo vivía en casa con ellos y tenía terror porque lo tenía amenazado y no le podía decir a nadie. Y un día se armó de valor, ya como por ahí de la secundaria, y fue y le contó a su papá y le dijo lo que había pasado. Y la reacción del papá, porque no es una respuesta, es una reacción, se volteó y le dijo, ¿y te gustó? Y me dijo mi paciente, y cuando mi papá me dijo, ¿y te gustó, Gaby? Me destruyó. Lo que acabas de decir, que la herida viene más de esa respuesta, porque probablemente, como lo trabajamos aquí, su propio padre había sido abusado por su padre, ¿no? O sea, seguramente el papá no tenía
las herramientas para defender a un hijo y lo expuso como si esto fuera la crónica de una muerte anunciada, que hay, a ver, a todas las mujeres nos pasa, a todos los hombres pues tenemos que aguantar y te callas porque todo. Pero contestarle eso a un hijo, híjole. ¿Sabes yo que le digo mucho a los sobrevivientes? Cuando lo vayas a hablar, pide antes de que te respondan qué necesitas escuchar. Porque el interlocutor seguramente te quiere, pero se le van a movilizar muchas cosas y no vas a saber responderte lo que tú necesitas. Pídelo. Una vez me tocó una situación en donde fue en vivo. Una mamá vino a una conferencia conmigo, me dijo, estoy viendo los síntomas en mi hija, voy a hablar con ella mañana, ¿me das tu celular? Sí. Yo me acuerdo que eso fue en otro estado, yo venía regresando, iba en carretera para otro lugar y me escribió la hija. Me dice, estoy con mi mamá, me dijo que fue a tu conferencia ayer y hay algo que le quiero contar, pero la voy a destruir. ¿Qué hago? Y le dije, tu mamá está lista. Yo ya había hablado con ella un día antes. Dije, mira, por los síntomas que me dices, me parece que hay algo que puede ser severo y que puede estar cerca de ella. O sea, que puede ser alguien más cercano de lo que nos podríamos imaginar. Entonces tú tienes que estar lista para saber contener lo que sea que te va a decir. Puedes llorar, puedes sentirte frustrada, todo lo que tengas que sentir. Pero seguramente por toda esta sintomatología, era sintomatología muy severa, ¿no? O sea, estaba viendo ideación suicida, intentos de suicidio, cutting, abuso de sustancias, promiscuidad, temas de alimentación. O sea, era compleja la sintomatología. Y le dije, tu mamá está lista, pero necesito que le digas, mami, lo que te voy a decir va a ser muy difícil de escuchar y de entender, pero necesito de ti. Y le dije, ¿qué necesitas? ¿Quieres que te pida perdón? Que se quede callada, que te dé un abrazo, que te diga te creo. ¿Qué necesitas escuchar de ella? ¿Y eso también se lo externarías al agresor? ¿O al agresor nada más es un desahogo? Es que esa es la parte justo que es muy complicada. ¿Por qué? Porque hay personas, o sea, tenemos cero cultura de denuncia y ¿cómo vas a meter a tu papá, a tu tío, a tu abuelo a la cárcel? Yo hoy por hoy les puedo decir, sí hay cosas que hay que cambiar en las leyes y de verdad estamos todos los que estamos en este tema luchando día con día para que esto cambie, para que sea mucho mejor y sea más fácil tener justicia y no se revictimice a quienes fueron sobrevivientes, etcétera. Pero no sé la cantidad de casos que tengo de personas que fueron abusadas, violentadas sexualmente por una persona y después se enteran que esa misma persona violentó a 15, 20, 70 personas más. Entonces, la acción legal, aunque parece ser algo que atemoriza muchísimo y que entiendo que los papás se detienen porque ya no quieren sufrir más, de exponer más a sus hijos y el sistema legal y lo que sea, es una manera de sanar también, por un lado. Por otro lado, estamos hablando de que el perfil del violentador suele ser muy particular. Por ejemplo, en su mayoría no tienen la capacidad de conectar empáticamente a nivel emocional. Sí, cognitivamente. Yo sé lo que tú necesitas, sé perfecto qué botones picar para que tú hagas lo que yo quiera y te tengo comiendo la palma de mi mano. Pero no sé, no me conecto contigo. Yo no me doy cuenta que mis acciones te lastiman a ti. Yo estoy en mí y que tú me tienes que servir y que yo necesito. Y en todas estas cogniciones erróneas en donde yo pienso que, decía un abuelo, no, pues es que yo abusé de mi nieto porque su papá lo maltrataba tanto que yo le estaba dando amor, yo le estaba enseñando una figura paterna amorosa. Y eso es su realidad y sácalo de ahí. Y normalmente a mí me ha tocado que cuando se confronta al agresor hay muchísima frustración porque nunca hay la respuesta que espera la víctima. Claro, tal vez hacerlo sin esperar respuesta, Exacto. solo como un desahogo. Exacto. Ay, yo te agradezco tanto, sabes tanto de la materia. Por favor, dinos dónde te localizan, cómo te siguen. Viene un evento muy importante. Sí. Por favor, cuéntales rápidamente porque todos los interesados en este tema ya vieron que todos tenemos muchísimo que aprender. Mira, va a ser un evento increíble, es el 9 de agosto, o sea que cuando ustedes estén escuchando eso es al día siguiente, es mañana. Si están en la Ciudad de México, vamos a partir a las 9:30 de la mañana de la Estela de Luz rumbo al Senado de la República.
un movimiento de sobrevivientes, activistas, población en general, van niños, van adultos. O sea, la idea es que como sociedad mandemos 2 mensajes. Es una caminata, es pacífica, de hecho es por las banquetas, es una caminata solidaria con víctimas y sobrevivientes de abuso y violencia sexual infantil. La idea es romper con la cultura del silencio y decirle a los sobrevivientes, caminando con ellos, ¿qué crees? Tú no tienes la culpa y no tienes nada que avergonzarte. Y yo puedo sostener tu relato. Y aunque a lo mejor a veces me incomoda, soy capaz de trascender esa incomodidad para darte los apoyos para que tú puedas hablar. Y al romper el silencio es el mejor aliado del abusador. Estamos protegiendo a los abusadores, fomentando el silencio en las víctimas. Entonces, la idea de esta caminata es hacerla año con año. Se hace en muchos países. El 9 de agosto caminamos por primera vez en México. No sé si van a llegar 10 o 15 mil personas, no tengo ni idea. Espero que sean más hacia los 15 mil que hacia los 10. Pero la idea va a ser será. Eso, empezar a mandar un mensaje diferente, a cambiar cultura y, por supuesto, acercarnos al Senado a hacer algunas peticiones que son las mismas que se van a ofrecer en la conferencia ministerial para la extinción de la violencia sexual infantil, que va a ser en Colombia en noviembre, en donde participan todos los gobiernos buscando soluciones para extinguir la violencia sexual. Gracias. O sea, solo te puedo decir gracias. Tus redes, diles todo, por favor, para que te sigan. Claro que sí. Bueno, como movimiento de la caminata es Movimiento de Valientes México, es @valientesméxico. Como yo en mi trabajo personal estoy como Mamá Conciencia en todos lados, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todos lados. Y tengo una página web que es www.mamaconciencia.com. Ahí encuentran conferencias, talleres, recursos, cuentos. De hecho, les traje unos cuentos para que los tengan ustedes también. Ay, gracias. Y bueno, seguiré yo sé que este es mi propósito de vida, entonces seguiré produciendo todo lo que yo pueda para cambiar esta realidad y que a nuestros, ¿ves? A tus hijos, si es que decides algún día tener hijos, Vamos a ver. ya no sea algo que te preocupe tanto como nos preocupa a nosotros, que tengan totalmente otro panorama. Ay, ¿ves? ¿Ves cómo mi alma no se equivocó cuando me topé con esta niña? Gracias. Hermosa, De Gaby, todo gracias. corazón. ¿Cómo cerramos? Agradeciéndoles como siempre a ustedes, gracias por estar aquí, por escucharnos, por compartir. Creo que es un episodio que, lo decía al principio yo, como mamás, papás, abuelos, aunque no tengas hijos o nietos, también lo deberías de escuchar, porque vas a estar tal vez en algún punto en contacto con algún niño o algo así, saber reaccionar ante estas cosas o que alguien, poderle aconsejar a alguien más, no lo sé, igual no sabes si un amigo tuyo va a tener un hijo y poder identificar estas cosas o estas conductas o alertas. Creo que tengas hijos o no, nietos o no planees tenerlos, es importante que sepas esta información, entonces compártanlo, síganla en sus redes sociales y pues aquí nos escuchamos nosotros en un episodio más de Después de la pérdida. Paz y bien. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo. Vamos a hacer una gran red de apoyo. Gracias por tu escucha activa y tu voluntad de ser resiliente. Síguenos en @Gaby-Tanatóloga. y @después de la pérdida oficial. Nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más. De Después de la pérdida. Paz y bien.